Bueno, buenos días, profesoras y compañeros. Esta es nuestra explicación del código de PSPICE para el proyecto de Lab de Potencia, que era generar un ciclo convertidor. Bueno, aquí en la primera parte podemos ver que definimos primero los parámetros esenciales para la progra, que son el ángulo de disparo, tensiones de línea, ancho de pulso, periodo, voltaje pico. Aquí todos los parámetros son importantes, ya que sin estos la programación no corre. Pero los más importantes, que son los que vamos a estar editando, dependiendo de las diferencias en la carga, son el ángulo de disparo, que tuvimos que calcularlo, la frecuencia de entrada y la frecuencia de salida. Y obviamente los periodos, pero estos periodos están referenciados a esas variables, entonces se cambian automáticamente. Em, Seguidamente, generamos las fuentes trifásicas, que para esto primero se definieron de qué nodo a qué nodos iban, y todas están desfasadas 120 grados de unas de las otras. Como se aprecia, la primera fuente la empezamos con un desfase de 30 para que estas se vieran igual que las vistas en clase. Seguidamente, para el ciclo convertidor, voy a enseñarles una imagen del circuito. Este es el circuito. Pero como se ve, digamos, el circuito lleva SSRs. Sin embargo, en PSPICE no hay un código para implementar SSR directamente, por lo que tuvimos que hacerlos con un diodo y switches controlados por medio de pulsos, como se ve en esta imagen. Entonces, si nos devolvemos el código, eh, aquí definimos, bueno, y para el ciclo convertidor ocupamos SCRs tipo P y tipo N, ya que queremos una rectificación tanto para el semiciclo positivo como para el semiciclo negativo. Entonces aquí definimos primero todos los SCRs PES, ya que lo que conllevan los switches y los diodos, además de una resistencia de pull down, ya que cuando estos switches no estén activados va a quedar un circuito abierto, por lo que tuvimos que agregar una resistencia de pull down para que no hubiera problema. Igual a como con las fuentes, primero definimos de qué nodo a qué nodo iban y el pulso que activa esos switches. Con los diodos nada más tuvimos que definir de qué nodo a qué nodo iba. Esto lo hicimos para cada uno de los OCSRs tipo P, a su vez como para los tipo N. Además de esto, definimos la resistencia también de qué nodo a qué nodo iba a ir, y nos topamos con un problema, ya que digamos, para lograr una rectificación adecuada, los SSR se deben de activar con cierta secuencia. Entonces, si vamos de nuevo al esquemático y cómo se aprecia, ocupamos que se activen primero el SSR P1, luego el P2, luego el P3, el P4, el 5, el 6, y para los N se activa primero el 4, luego el 5, luego el 6, luego volvemos al 1, al 2 y el 3. Sin embargo, aquí hay un problema, ya que el P1 y el N4 se activan al mismo tiempo. Pero si nos acordamos en la teoría, solo podemos tener un par de SSRs activos, por lo cual cuando se active el P1 no se puede activar el N4 al mismo tiempo, por lo cual implementamos por medio de otros switches un control para definir si queremos el P o el N activado. Entonces, aquí tenemos los switches que controlan cada par de SSRs. Como vemos, también definimos de qué nodo a qué nodo queremos ese switch y cuál es el punto de activación que va a activar esto. Y esta parte siguiente del código la va a explicar mi compañero Randy. Para la siguiente parte del código se observan que son las fuentes de activación y esas son las fuentes que actúan como pulsos, son fuentes cuadradas que actúan como pulsos para activar y desactivar cada uno de los switches. Primero se definió básicamente la fuente de qué nodo a qué nodo y el pulso se definió que iba desde un mínimo de -5 voltios hasta un máximo de 5 voltios. Además, se observa que también tiene un delay el cual está dado por alfa periodo entre 360. Y lo que eso define es
convierte el ángulo de disparo en términos del tiempo para así crear un delay. Además, se observa que el ancho de pulso se definió como PW y cada pulso se repite cada periodo. Es importante ver que cada una de las fuentes, el alfa o en sí el delay de cada una de las fuentes es diferente, ya que se le suma un pequeño delay que también está relacionado con el ángulo de disparo para que no todas se activen al mismo tiempo, sino que cada uno esté separado 60 grados entre sí. Y así lograr la conmutación correcta de cada uno de los SCRs. Ahora, también se crearon dos fuentes adicionales a las 6 anteriores, eh, como sea el V7 y el V8. Y lo que esos permiten es la activación o la desactivación de switches intermedios que permiten que los pulsos principales pasen o ya sea para el P1 o el N4 o para el P2 y el N5 y así consecutivamente. Y para eso se puede mostrar en imagen, la cual se observa en la imagen, en la figura superior, se observa el switch controlado por tensión de P1 y abajo se observa el N1. Se ve la fuente central, la cual es V1, que controla ambos switches, y se observa V7 y V8, la cual controla los switches intermedios que permiten ya sea el paso de corriente o el paso de tensión para P1 o el paso de tensión para N4. Y esos switches, como se puede ver en la programación, se activan, se controlan por medio de la frecuencia de salida y el periodo de salida. Por lo cual también esos pulsos vienen de menos 5 a 5 voltios, esa es la diferencia. Y básicamente el ancho de pulso es la mitad del periodo de salida y se repite cada periodo de salida. Siendo esto importante mencionar que es 4 veces menos o 4 veces menor a la frecuencia de entrada para todos los casos. También cada uno de esos pares de switches intermedios son controlados por las mismas fuentes de tensión, por lo cual V7 y V8 sirven para todos los pares de SCRs, P1N4, P2N5, etcétera, etcétera, etcétera. Por último, se observan los datos, la programación de la simulación, donde se definen los modelos tanto del switch como de los diodos. Además, el punto TRAN permite que se actualicen los datos cada milisegundo y que la simulación corra durante 30 milisegundos, empezando en el milisegundo 30, básicamente. Además, punto .probe permite obtener datos específicos de la gráfica y sí, básicamente eso es para la simulación. Después de que se tenga el código, se tienen que simular cuatro parámetros adicionales, los cuales son el factor de potencia, el THD, tanto de la corriente de entrada como la tensión de salida, y la eficiencia del sistema. Cuando se simula el programa, se puede observar primeramente la manera en que conmutan los switches y se observa tanto la fuente trifásica de entrada como la fuente de salida. Y se observa cómo este recorta y básicamente rectifica de la manera en que nosotros explicamos previamente y crea de cierta manera una onda senoidal. Para el factor de potencia, se utilizó la ecuación que se ve abajo, la cual básicamente permite la multiplicación o multiplica, es la potencia promedio de todas las fuentes y esto se divide con la potencia RMS o la potencia real de todas las fuentes en conjunto. Y con eso se observa la gráfica verde, que en este caso de 50 watts y con una frecuencia mínima que es de 120 a 30 Hz, el resultado se observa que es alrededor de 50.9% el factor de potencia.
he de aclarar que estos resultados es para cuando la carga es de 50 watts a una frecuencia mínima. Y este mismo procedimiento se realizó igual para todas las cargas de 50 watts a diferente frecuencia y además para las diferentes cargas. Ahora a su vez vamos a enseñarles el cálculo del THD de la corriente de entrada, también para la carga de 50 watts a frecuencia media, a frecuencia mínima, perdón. Como se puede ver, la programación es exactamente la misma, nada más que como que estamos haciendo un análisis de calidad de energía para la distorsión armónica total en la corriente de entrada, se pone este código. Este código lo que dice es que va a ser una serie de Fourier, define la frecuencia fundamental, que como va a ser en la entrada, es de 120 Hz, y definimos el número de armónicos que queremos que muestre. Además, he de aclarar que solo lo calculamos para una fuente, ya que el sistema es simétrico. Entonces, o sea, el cálculo en una fuente es lo mismo para todas. Entonces, a la hora de simularlo, podemos ver en el output file que nos tira la serie de Fourier con los 30 armónicos, y con esto se facilita, o sea, con estos valores podemos hacer una serie de Fourier, ya que el armónico 1 está normalizado en 1, y además aquí abajo podemos ver la distorsión armónica total, que le dan porcentaje. En el caso de la carga de 50 watts a una frecuencia mínima, una distorsión armónica total de un 60.72% aproximadamente. De la misma También, manera se calcula la distorsión armónica en la tensión de salida, la cual se puede ver en el nuevo archivo. Todo eso importante también sería con 50 watts y frecuencia mínima. Y se realiza el mismo código, nada más que al final, en lugar de la frecuencia fundamental, como es la tensión de salida, pasa de ser de 120 a 65, en este caso siendo la frecuencia media, y en lugar de medir el TDH de la corriente de entrada, se mide en la tensión de salida. Y después de eso se da la simulación y se obtiene el output file. En el output file se observa también la serie Fourier junto con todos los armónicos normalizados hasta el 30 y se observa que tiene un 76% de distorsión armónica total en este caso. y se realizó el mismo procedimiento para cada una de las diferentes combinaciones para las diferentes cargas. Por último, se hizo un análisis de la eficiencia para todas las cargas, en el cual ya no necesitamos una serie de Fourier, ya que la eficiencia la calculamos como la relación de la potencia de salida promedio y la potencia de entrada promedio. Esto lo hicimos o lo calculamos por medio de una simulación, como se ve aquí en la gráfica. Esta es la ecuación que nosotros pusimos, que al final lo que hace es la potencia promedio en la salida entre la potencia promedio de cada una de las fuentes, de la suma de las fuentes, dándonos esta gráfica. Y por medio del cursor podemos calcular un promedio que para la carga de 50 watts a una frecuencia mínima nos dio una eficiencia de un 45% aproximadamente. Igual todos estos cálculos se ven explicados en el informe, y además aquí en el Excel podemos ver las gráficas obtenidas de estos valores calculados en función de la frecuencia de entrada y la frecuencia de salida, a su vez como unas tablas resumen donde se ven, digamos, para cada tipo de carga, los ángulos de disparo obtenidos, factor de potencia, la distorsión armónica total en la corriente de entrada, en el voltaje de salida, la eficiencia y así como las resistencias, porque nos daban nada más la potencia de estas cargas, pero con una ley de Ohm sencilla se puede despejar el valor de resistencia. Y por último, se nos pidió también hacer un análisis de armónicos
para la carga de 175 watts a una frecuencia media, con lo que ya les enseñamos cómo obtuvimos los armónicos. Esos armónicos los copiamos y los tabulamos en esta tabla, dándonos como resultado esto, donde se ve que el segundo armónico con mayor valor normalizado es hasta el armónico 25. Y ese sería el proyecto. Muchísimas gracias.